Hola, soy Adán Barbosa y en Circuitos Eléctricos veremos análisis de circuitos RCL en el dominio del tiempo. Vamos con circuitos de cuarto orden. A continuación, se muestra un circuito de cuarto orden RCL. Corriente inicial en los inductores es 0 A y el voltaje en C2 es 1 volt y en C1 es 0 volt. Encuentre la expresión matemática del voltaje en el capacitor C2 para todo t mayor a 0. Además, grafique la entrada V sub G igual a 0 y el voltaje en C2 usando un simulador de circuitos. Al plantear las ecuaciones de mallas y de nodos tenemos voltaje en el resistor más voltaje en L1 más voltaje en C1 es igual a la fuente. Voltaje en L2 más voltaje en C2 menos voltaje en C1 es igual a 0. Corriente C1 más corriente C2 menos corriente en L1 es igual a 0. Corriente en el resistor menos corriente en L1 es igual a 0. Ahora vamos a utilizar esta expresión de acá para poder utilizarla en VR igual a I por R. Entonces tenemos R por IL1 más L1 por la derivada de la corriente en el inductor 1 más el voltaje en C1 igual a la fuente. De la segunda ecuación, al hacer las sustituciones de voltaje y corriente en el inductor, tenemos L2 por C2 igual a la derivada segunda del voltaje en C2 más el voltaje en C2 menos voltaje en C1. Luego, al sustituir las corrientes por sus equivalentes relaciones con respecto a la derivada del voltaje, tenemos que C1 por la derivada del voltaje en capacitor 1 más C2 por la derivada del voltaje en el capacitor 2 menos I en L1 es igual a 0. Ahora veamos acá una cosa. El término IL1 solamente está apareciendo acá. Si lo sustituimos utilizando esta ecuación, si lo sustituimos acá, deja de aparecer el término IL1. Sin embargo, sigue apareciendo el término derivada de IL1. Para poder eliminar este término necesitamos generar una ecuación linealmente independiente que contenga el término derivada de IL1. Y esa ecuación no es más que tomar esta y derivarla. Y acá tenemos el término derivada de IL1. Ahora, R por IL1 más L1 por DIL1 más BC1. Nuestra segunda ecuación la dejamos igual. Nuestra tercera ecuación es nuestra tercera ecuación de acá. Nuestra cuarta ecuación es la misma. Pero ahora tenemos una quinta y una sexta ecuación. ¿Cuál es el porqué de esta quinta y esta sexta ecuación? Bueno, observen que con las cuatro primeras se elimina el término corriente en L1 y derivada de la corriente en L1. Pero como estamos interesados en el voltaje en el capacitor 2, hacer esto hace que quede el término, queden términos con voltaje en el capacitor 1 en nuestra ecuación. ¿Y cuáles son esos términos que aparecen? Concretamente, voltaje en el capacitor 1, derivada del voltaje en el capacitor 1 y derivada segunda del voltaje en el capacitor 1. El voltaje en el capacitor 1 aparece acá. La primera derivada de este voltaje la podemos obtener derivando esta expresión. Y la segunda derivada la podemos obtener derivando esta expresión. Luego vamos a hacer todas las sustituciones
que vienen al caso, vamos a agrupar términos semejantes y vamos a ver cómo se va a generar una ecuación diferencial de cuarto orden al hacer las sustituciones apropiadas. ¿Qué sustituciones? Vamos a eliminar el término corriente en el inductor 1, derivada de la corriente en el inductor 1. Vamos a eliminar el término voltaje en el capacitor 1 y el término derivada del voltaje en el capacitor 1. Y todo esto nos conlleva a una ecuación de este estilo: derivada cuarta, derivada tercera, derivada segunda, derivada y la función del voltaje en el capacitor 2. Al hacer la sustitución de L1, L2, C1, C2 y R, tenemos la siguiente ecuación diferencial, cuya solución es 4 por e a la menos t menos 6 por e a la menos 2t más 4e a la menos 3t menos e a la menos 4t. Y aquí se muestra la descarga de ese circuito ante un voltaje cero o ante un cortocircuito de la fuente. Del problema anterior, encuentre la corriente en el inductor. La corriente en el inductor es igual a la corriente en el capacitor 2. La corriente en el capacitor 2 es la capacitancia 2 por la derivada del voltaje. Como ya tenemos el voltaje, nuestra corriente es menos 7e a la menos t más 21e a la menos 2t menos 21e a la menos 3t más 7e a la menos 4t. Note cómo la condición inicial se cumple y volvemos a tomar en cuenta que no podemos calcular directamente la corriente porque no tenemos ni la primera, ni la segunda, ni la tercera derivada de la corriente en el instante cero.